Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y efectivamente el gobierno de España y Pedro Sánchez han entrado en pánico, y especialmente por una cosa que os voy a comentar después. Fijaos que todo está ocurriendo tal y como se avisó. En este canal lo hemos avisado, las revueltas sociales ya empiezan, y los que seguís el canal lo sabéis, y los que no, os dejo aquí los enlaces a los vídeos en los cuales ya os avisé cuando las compañías de seguros avisaban de que no se podían asegurar todos los daños que se produjeran en los altercados sociales que se esperaba que fueran tumultuosos en España, al igual que BlackRock también lo avisó en un informe interno sobre inversiones. Todo esto ya estaba avisado. Empiezan ya, como habéis visto, los transportistas, huelga indefinida, va a haber ahora carencia de productos en las tiendas y en los supermercados, ahora los agricultores también se han manifestado, volverán los pensionistas. España va a arder en las calles con un gobierno totalmente inepto que no hace absolutamente nada, sino culpar a terceros de lo que ellos no saben solucionar en su ineptitud. Que si son de extrema derecha, que si la culpa es de Putin, que si la culpa es de la guerra, que si la culpa es del COVID, que si la culpa es del cha-cha-cha. La culpa no es del gobierno, no. La culpa jamás es del gobierno, la culpa siempre es de los demás, de los que no pueden comer, de los que no pueden llegar a fin de mes, de los que no pueden pagar sus impuestos, sus cuotas de autónomos, el combustible, la electricidad. La culpa siempre es de los demás, la culpa nunca es del gobierno. Bueno, pues vamos a tratar el tema. El gobierno ha hecho una jugada absolutamente disparatada, que es darle la puñalada a Argelia respecto a la autonomía del Sáhara. Como sabéis, bueno, estaba hace poco dorándole la píldora a Argelia para que nos suministrara más gas para poder ser nosotros la puerta de entrada de gas a Europa ante la crisis de gas que hay, porque claro, obviamente Rusia era el primer proveedor de gas, bueno, y lo es, porque se le sigue pagando de Centro Europa. Bien, como sabéis también, a finales del año pasado y ante también la ineficacia del gobierno, bueno, se cerró el gasoducto del Mediterráneo, nos llegaba el gas de Argelia por dos conductos, por el gasoducto del Mediterráneo que pasa por Marruecos, y se cerró ese gasoducto porque Argelia y Marruecos tienen los problemas que tienen y simplemente nos quedó el Medgas. El Medgas, que es de Naturgy, BlackRock, como no, y Sonatrach. Ahí está BlackRock. Bueno, pues como al final España ha apoyado la propuesta de Marruecos respecto a la autonomía del Sáhara de modo absolutamente inesperado. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque estaban saltando la valla, mandándonos hordas de personas. Hordas. Esto se ha tapado bastante con el tema de Ucrania, pero es que han estado entrando hordas desde hace ya meses, aunque últimamente ha estado tapado, pero hordas. O sea, se ha cedido al chantaje del dictador de Marruecos, porque se habla mucho de Putin, pero es que este tipo, Mohamed, este sí que es un dictador y además lo dice bien clarito, es el rey dictador, este multimillonario a costa del hambre que pasa a su pueblo, a costa de la pobreza de su pueblo. Este tipo que con su presión absoluta, permitiendo hordas de personas saltando las vallas de Ceuta y Melilla, ha conseguido que se baje los pantalones Pedro Sánchez, pero se ha pegado un tiro en el pie al bajarse los pantalones. Se ha pegado un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque Argelia ha llamado a consultas a su embajadora. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas. Y como ya solamente tenemos un gasoducto que llega desde África, desde Argelia a España, y que suministra casi el 50% del gas que necesitamos, y es el gasoducto del Medgas, tenemos el problema de que si cierra el grifo, y puede que lo cierre porque están totalmente enfadados con España, hasta el punto, como he dicho, de llamar a consultas a su embajadora en España. Si nos cierran el grifo, porque tiene otro gasoducto que va para Italia, que sí se puede sacar el gas, si nos cierran el gasoducto, tenemos un problema porque prácticamente el 50% del gas que llega a España llega por ahí, y eso sirve sobre todo para industria y para electricidad, y para los hogares también. Y eso nos llevaría al punto de tener que traer todo el gas, porque tampoco nos va a llegar de Rusia todo el gas, por barco de Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser así? De Estados Unidos
a través de barcos metaneros, pero esto es mucho más caro y va a ser muchísimo más caro y muy difícil toda esta cantidad de gas que llegue a España. A ver si se consigue además, porque esa es otra. Y luego estaremos sometidos a la presión del mercado, porque con Argelia había pactados unos precios. Y esto, que ahora mismo no había previsto nuestro presidente del gobierno, nuestro gobierno, se ha convertido en un problema gravísimo, porque si nos cierran el gas, España lo va a pasar, pero que muy mal si cierran ese gasoducto. Y se consultó con Estados Unidos y se dijo que bueno, que esto no iba a ocurrir, pero ¿qué nos fiamos? Nos fiamos de Estados Unidos, nos vamos a fiar a Estados Unidos, que lo que está buscando es la ruina de Europa. Biden, la ruina de Europa, la ruina de Rusia para sacar tajada a él, porque el que está sacando aquí toda la tajada y todo el beneficio es Estados Unidos, el que no está teniendo ningún perjuicio. Los perjuicios de las sanciones a Rusia son para Europa y para Rusia, sobre todo para los ciudadanos rusos y para los ciudadanos europeos, que por supuesto los ucranianos están siendo los más perjudicados en medio de este conflicto. Pero Estados Unidos, en su idea de aldea global, o llamadlo como queráis, del mundo aldea global, está saliendo absolutamente beneficiado de todo esto. Cuando alguien sale muy beneficiado de un conflicto muy grande, siempre hay que mirar allí, porque esto es lo que nos puede dar datos de qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y aquí es una cosa clara: Rusia está saliendo muy perjudicada, los ciudadanos rusos muy perjudicados, los ucranianos muy perjudicados, todos los europeos muy perjudicados, los españoles muy perjudicados. Y ya está la España en la calle, la España de trabajadores. No es la España de derechas, es la España de trabajadores. ¿Por qué no salen los sindicatos? Porque los sindicatos en España son unos subvencionados y unos mantenidos del gobierno. Acaban de cobrar un montón de millones de euros y no muerden la mano de quien les da de comer. Son personas, son entidades que no están ahí para defender a los trabajadores, están ahí para autofinanciarse y tener ellos sus puestos fijos y hacer de vez en cuando una manifestación contra la derecha, de modo que ya han cumplido con su función social. Pero es que los partidos políticos ahora mismo son también la crisis más grande que hay en el Estado de Derecho. En España, desde luego. Por eso yo os animo el 30 de abril a ir a la Asamblea General del Movimiento de Regeneración Política de España y a la manifestación que haremos por la tarde, porque los partidos políticos son auténticos cánceres para la democracia y el Estado de Derecho. Y si creéis que porque le echemos al PSOE, que se ha pegado un tiro en el pie, y es evidente que ahora va a venir la derecha, porque Podemos se ha consumido como una aspirina efervescente en base de sus absolutas incongruencias, solamente venden ideología, enfrentamiento, ideología y enfrentamiento, nada más. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos sobran los partidos políticos. Nos sobran los políticos. Cuando yo digo sobran los políticos, me van a decir: es que tú eres un populista. Eso es un discurso populista. Claro, cuando a la nueva nobleza con sus privilegios alguien lo cuestiona y le dice que no tiene razón de existir, eso es populismo. El decir que existe otro modo de gestión de los intereses en un país, en un estado, que es mejor para los ciudadanos, sin necesidad de las sanguijuelas de los políticos y sin necesidad de esas entidades corruptas y clientelares que son los partidos políticos, eso se llama populismo. Quizá además sea hasta populismo de derecha, vete a saber, o populismo de extrema derecha, o populismo de ultraderecha, no lo sé, seguramente sí. ¿Por qué? Porque estás poniendo en solfa los privilegios de una clase dominante que es la que manda en el país. Como ya expliqué varias veces, cuando se hizo la Constitución, se otorgó la posibilidad de mandar a los políticos. ¿Por qué? Porque la Constitución la hicieron 7 políticos. Si hubieran sido 7 militares, el poder lo tendrían los militares. Es así de claro. El que hace la Constitución acapara el poder para su élite, en este caso para la élite de los políticos, que se instrumentaliza este poder a través de los partidos políticos. Pero esto no tiene por qué ser así, es que de hecho no debería ser así. Las dictaduras siempre se sustentan sobre partidos políticos, el Partido Comunista, el Partido Nacional Socialista, todos los partidos políticos al final son el gran cáncer de la democracia, aunque nos lo vendan como la solución, porque las élites privilegiadas, la nueva nobleza, quiere mantener este sistema, y si no hay un partido político que cuestione este sistema es porque a todos les viene bien, simplemente se meten con los del otro lado, porque así nada cambia, simplemente están primero el PSOE, después el PP.
Después el PP otra vez quizá, después el PSOE. Que si el PSOE se apoya en Podemos, que si el PP ahora se va a apoyar en Vox, que da exactamente igual, que llevamos 40 años igual, apoyándose en unos en otros, pero no cambia nada, porque es el PP-PSOE. El partido político da exactamente igual que sea el azul o el rojo, porque son políticos que miran sus intereses partidistas, privados y particulares. Personas sin mérito ni capacidad, que tienen la capacidad, eso sí, de mandar sobre nosotros, porque nosotros se lo permitimos, en algo que no se parece en absoluto a una auténtica democracia. En absoluto. Ya sé, esto es populismo. Lo que no es populismo es decir que hay que dejar que los políticos sigan tomándonos el pelo como hasta ahora y arruinándonos a todos los ciudadanos y arruinando el país. 30 de abril, Madrid, Movimiento de Regeneración Política España. Compartid el vídeo si os ha gustado, uníos al canal para apoyarlo, suscribíos con campanita y nos vemos en siguientes vídeos.